hay algo en lo cual debemos enfatizar un poco más en esta quinta copa. El capítulo 16 de Apocalipsis, el verso 10. Vamos a leer. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, oremos un momento. Amado Señor Jesús, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, de esta manera, Señor, tan simple, tan sencilla, pero alrededor de la fe de muchos creyentes, y con una expectativa, Señor, de que tú hagas clara tu palabra en nuestro corazón, como al caminar, Señor, con esos caminantes de Maús allá, aquellos que llegaron a ser, Señor, esa iglesia apostólica, que llegaron a Hechos 2, pero se les escapaba en su fe la realidad de la resurrección. Pero al encontrarlos tú, Señor, reprochaste su falta de interés, de creer y enfatizar en todo lo que los profetas han dicho. Y tú empezaste, Señor, a abrir toda la Biblia hacia ellos, desde lo que escribió Moisés, por todos los salmos, por todos los profetas, mostrando, Señor, esa segunda fase en la cual tú vienes a operar en la vida de cada creyente, abrir tu palabra, nuestro entendimiento y luego nuestros ojos, Señor. Entonces serás una realidad, Señor, no solamente una tradición, una rutina, pero una realidad en cada corazón. Y de esa manera, Señor, vendrá a escena el real cristianismo, que la Biblia lo declara. No, Señor, queremos operar una vida cristiana en la espera de nuestro parecer o nuestro sentir, o que nosotros nos parezca correcto. Queremos ir a tu palabra y ponernos, Señor, la plomada de tu palabra, y todo lo que, Señor, la plomada declare que tiene que salir y tiene que alinearse, que tenga que alinearse, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, al tomar tu palabra y enfocar nuestra atención, Señor, en verdades que son tan sublimes, Señor, en esta noche, queremos, Señor, que nuestro corazón sea enternecido y haya un clamor en él, de que tú reveles a cada corazón de una manera individual, Señor, tu palabra, porque esa es, Señor, nuestra real necesidad, revelación. Porque tú dijiste, Señor, sobre esta roca, sobre esa revelación que vino a Pedro allá, edificarías tu iglesia, Señor, y de esa manera sería una iglesia muy saludable, y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, con esa confianza, damos gracias también al saber que tu palabra, mientras es traída, trae todos los beneficios y suple todas las necesidades que nosotros necesitamos, Señor. Y esa es nuestra confianza y te damos gracias por todo ello, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento. Dios los bendiga también a los hermanos que nos visitan. Dios los bendiga. Entonces, hemos estado viendo cómo es que la Biblia es un libro tan sobrenatural. Y Jesús clamó en Mateo 11 y dijo: que alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos, pero lo revelaste a los niños. Y él afirmó y dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Entonces, esa esfera sobrenatural de revelación viene a cada corazón sincero, porque Dios dijo allá cuando descendió, antes que el fuego caiga a Sodoma y a Gomorra, y Jesús dijo que sería como en los días de Sodoma, en los días de Lot, antes que los juicios vengan y el fuego explote aquí en la tierra, ¿ve? Dios registró y mostró en tipo allá lo que pasaría. Antes de que el fuego caiga, Dios descendió a tener compañerismo con el verdadero creyente, tipificado en Abraham. Y al tener compañerismo con él, dijo: yo no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, le voy a revelar todo, porque yo sé que él hará con mi palabra, hará que se respete mi palabra, enseñará a sus hijos a respetar mis mandamientos. Cuando Dios haya un corazón de esa manera, dispuesto a conocer la palabra de Dios y a respetarla, a amarla y a honrarla, Dios, siendo omnisciente, Él sabe lo que usted va a hacer mañana, Él sabe lo que usted va a hacer el próximo mes. Y de esa manera, Él decide, como decidió, Dios, darlo a Abraham el entendimiento, y le empezó a revelar lo que va a suceder, le empezó a mostrar que él estaba viviendo en un tiempo de juicio, y le empezó a mostrar que él va a barrer a Sodoma. Y entonces Abraham empezó a interceder: ¿qué tal si hay 40? ¿Qué tal si hay 50? ¿Por qué? Porque entendió lo que Dios va a hacer en tiempo presente. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces lo mismo,
Prometió Dios que Jesús dijo que sucedería lo mismo en el tiempo del fin. Él descendería a tener un real compañerismo, una real comunión con sus hijos, ¿ve? Para revelar su palabra. Y cuando nosotros miramos el plan de redención por el cual Dios declaró, vimos, ¿ve? Cómo es que Dios registró un libro tan sobrenatural que era Apocalipsis, ¿ve? Un mensaje tan impresionante que vino a Juan, que realmente se mantuvo fuera de la esfera, fuera del alcance de la teología, de la sabiduría humana, por más de 2000 años. ¿Ve? Simplemente uno leía 7 mensajeros, 7 edades, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos, ¿de qué se tratará? Pero Dios prometió que en el fin, ¿ve? Él revelaría esas cosas bajo la unción del espíritu de Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Porque habrá, dijo, Elías vendrá a restaurar todas las cosas. ¿Ve? Tal como vino en su primera venida Juan el Bautista, un profeta mayor que todos los del Antiguo Testamento. Porque era mayor no porque hizo grandes cosas espectaculares, precursó la plenitud de la palabra de Dios en Cristo. Isaías era una parte, Elías era una parte, Jeremías era una parte, pero Jesús era la plenitud de la palabra de Dios. Él era el verbo hecho carne. Entonces, Dios que no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede apartarse de su palabra. Por eso que cada profeta que obró con Dios, ellos entendieron. ¿Ve? Como Pablo dijo, si alguien predicara diferente, es anatema. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar su doctrina, no puede cambiar sus verdades. Él es perfecto, Él no puede aprender. Entonces, después de la predicación de los evangelios, vimos que vino a escena el libro de Apocalipsis, un libro tan tremendo, ¿ve? Pero siendo tan tremendo y siendo tan divino, tendría que ensamblar con todo el resto de la Biblia, con todo el resto de los profetas. Es impresionante la Biblia, un libro escrito por más de 40 escribas, ¿ve? Y en casi 1500 años de diferencia, pero no hay contradicción en ninguno de ellos. Entonces lo mismo tiene que suceder con Apocalipsis, ¿ve? Lo mismo. Entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que en esta edad Dios empezó a abrir esos 7 sellos y a mostrarnos esas verdades. Miramos, estos son 14 sermones que hemos hablado, ¿ve? Hasta llegar a esto. Y es que no va a ser difícil continuar porque hemos visto la relación que hay entre edades, sellos, trompetas y copas, ¿no? La relación que hay. Porque los 7 sellos, ¿ve? Sonaron, de esa manera se abrió todo el misterio. Dije que cuando miramos estas cosas queremos leer una vez más aquí. Vimos, ¿no? Desde el verso 1, o leamos para entender esto, recordando rápidamente recordando, en Apocalipsis 14. Recordando cómo es que hubo en el final 3 mensajes en Apocalipsis 14. Desde el verso 6, ¿no? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora el Evangelio iba a estar disponible, la palabra de Dios, para todas las naciones. ¿Ve? Eso era el tiempo de Lutero. Luego dice, diciendo, temed a Dios, a gran voz, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese era el primer ángel en Apocalipsis 14, los 3 ángeles finales. El siguiente, ¿ve? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, ¿no? Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, llegando a su fin, ¿ve? Porque ha traído y ha contaminado el mundo entero. El vino tiene que ver con estímulo, como el mundo entero ha sido estimulado, ¿ve? A una vida de transgresión, de fornicación, de infidelidad, sobre todo a Dios y luego pues unos con otros. Entonces, reprochando, ¿no? La falta de escasez de una vida santa, ¿ve? Ese era el mensaje de Wesley. Pero el mensaje final, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y escribe la marca en su frente o en su mano, observe, una advertencia, si alguno hace eso, si alguno adora a la bestia, falsa adoración,
o a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, ¿no? Bueno, gente pensaba que es un 666 literal, cuando la Biblia dice engañaría al mundo entero, ¿no? ¿Ve? Entonces, y luego dice, él entonces, si él hace eso, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, aquí es donde empieza a aparecer estas cosas. El vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, mostrando la advertencia, mostrando que en este día Dios ya no va a tolerar falsa adoración. ¿Ve? Porque nunca tomó tanta falsa adoración, tanta falsa adoración. Porque escuche estas cosas. Cuando llega la plenitud, lo máximo de lo errado, siempre llega un fin. Cuando vemos en Génesis 1, verso 2, donde todas las tinieblas llegaron a cubrir toda la tierra, ese era el fin. Dios descendió a poner fin a eso. ¿Ve? Cuando nosotros nos damos cuenta, también en los días de la Odisea, la séptima edad, todo era tinieblas, entonces Dios vino y descendió para poner fin a eso. ¿Ve? Y dijo, estoy a la puerta y llamo. Ahora, si usted mira las 7 edades de la iglesia, estos 2000 años después de que Jesús se fue, ¿ve? Acá el evangelio siempre estuvo, las dos simientes, las dos vides, siempre estuvieron, pero en esta hora, por eso que a cada edad, usted va a ver la clave, a cada edad Dios a un grupo lo reprocha y a uno le exalta. Las dos simientes de las que habló Jesús en Mateo 13. El trigo y la cizaña siempre estuvieron juntos. El punto es que al final hay un plan para sacar fuera de escena todo lo correcto, toda la luz. Y eso encontramos cuando leímos en la séptima edad de la iglesia, lo cual es Apocalipsis 3, digamos rápidamente. A toda edad usted va a darse cuenta, a las 6 edades anteriores, siempre hallaba Dios lo malo y lo bueno en cada edad. Pero en la séptima ya no haya nada bueno. En la séptima ya no haya nada bueno. A la séptima edad todo es reproche. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Este ángel, su mensajero. Dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, desde el verso 14. Dice esto, verso 15. Conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora observe, lo que pasa aquí en el libro de Apocalipsis conecta la Biblia entera, conecta toda la Biblia. Nos encontramos que aquí el séptimo ángel viene a un pueblo con un mensaje para sacarlo de la condición en la que están, de la condición a la que han sido entrados, introducidos a esa condición, que es tibieza, mediocridad. Ahora, nunca podemos leer correctamente el Apocalipsis si no volvemos al resto de la Biblia, desde Génesis atrás. Porque nos damos cuenta lo tremendo con lo que tuvo que lidiar este mensajero. Entonces, de esa manera podemos ver cómo es que este mensajero era el espíritu de Elías profetizado en Apocalipsis, en Malaquías 4. Porque es la misma cosa que Dios encontró cuando envió a Elías. Siempre Dios encontró esas cosas cada vez que envió a Elías. Dice aquí, el verso 16, por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Mire la condición en la que está. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora observe, esta es la condición en la que entra la iglesia. Está mal, está en una tibieza, pero ellos están ciertos que eso es lo correcto. Por 2000 años, el cristianismo, ser cristiano no era broma. Ser cristiano no era cualquier cosa. Cualquiera que decidía ser cristiano, realmente era un cristiano. Porque ser cristiano en todos estos 2000 años era el costo de su vida. Era el costo de que se le confiscaba todos sus bienes. Era el costo de que les arrancaba su vida, su familia. No había lugar para manufacturados. Por 2000 años. Pero dice, al llegar en el tiempo del fin, lo que tomará lugar, una mediocridad tremenda, pero seguridad dentro de la persona de que están bien. Esa es la misma condición en la que entró la gente cuando vino este profeta Elías, aquí en Primera de Reyes. Porque esas 7 edades de Apocalipsis lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vemos aquí, en Primera de Reyes, cuando Dios soltó a este espíritu de Elías, ¿cuál era la condición en la que se encontraba la iglesia en esa hora? Porque la Biblia da el veredicto y dice la condición en la que estará la gente, sobre todo la iglesia, el mundo religioso, antes del juicio final, antes del fin. Y habla que su condición sería tibieza, sería, ve usted, mediocridad.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En esa hora Dios envió un ángel, un mensajero, pero es exactamente lo mismo que sucedió. ¿Qué es lo que lo llevó a la gente a esa tibieza? Solo hay un espíritu que hace del creyente eso en la Biblia. En la Biblia Dios puso nombres al obrar del diablo. Lo puso nombres y tomó ciertos protagonistas. Desde el principio era Caín, luego empezó a operar con Cam, con Canaán, con Nimrod, con Coré, Datán, Balaam, Jezabel, Atalía. Y en Apocalipsis encontramos otra vez repitiéndose eso. Atalía vivió muchos años atrás, Jezabel vivió muchos años atrás, pero en Apocalipsis tienes ahí esa mujer Jezabel. ¿Se da cuenta? Que la persona que lo representó en el Antiguo Testamento solo era un símbolo, un tipo, pero murió la persona, pero no el espíritu. La gente muere, pero no los espíritus. Los que gritaban que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, la gente habrá muerto, pero no esos espíritus. ¿Se da cuenta? La gente que valoraba más las tradiciones que la palabra de Dios 2000 años atrás, la gente habrá muerto, pero no los espíritus. Porque si decían, Jesús, estás mal, porque no te lavas las manos, por esto y por lo otro. Y Jesús les decía, ustedes transgreden el mandamiento de Dios. Entonces, aquí en la Biblia, en Primera de Reyes, nosotros nos damos cuenta que el capítulo 18 dice la Biblia, Elías convoca a todo el pueblo cuando desciende. ¿Cuándo viene Elías? Cuando Elías se encuentra en Israel, no en el mundo, en Israel, encuentra una falsa unión. En Israel encuentra un matrimonio ilícito, ilegal, según las leyes de Dios. ¿Ve? Porque todo israelita estaba prohibido unirse con una pagana, con una cananea. ¿Ve? Pero aquí es un rey caído, Acab, unido con Jezabel, un matrimonio falso, ilegal. En esos días Dios envió a Elías. Y Elías trajo a escena un tiempo de sequía. Y luego lo manda llamar a Acab. Y Acab, verso 19, dice, Elías hablando a Acab, envía pues ahora, dice, y congrégame a todo Israel en el monte del Carmel, a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Observe. Ni frío ni caliente. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Usted se da cuenta que Dios, que no cambia, no puede enviar otro espíritu. Cuando el pueblo es sumergido en tibieza, no han dejado a Dios, pero han adoptado a Baal. No renunciaron completamente a Jehová, pero ahora también adoran a Baal. No quieren completamente adorar a Baal, no están seguros de que eso es completamente Dios, pero tampoco están seguros de que solamente Jehová es Dios. Cuando Jezabel, cuando la unión falsa vino, cuando ese matrimonio de unión falsa vino entre Acab y Jezabel, ¿ve? Esa era la hora donde Dios iba a enviar este espíritu de Elías. Era una unión ilícita. Usted mira cuando el siguiente Elías, que era Eliseo, luego el tercer Elías, que era Juan el Bautista, vino a escena, usted se va a dar cuenta que también atacó una unión falsa. ¿No te es lícito tener esa mujer?, le dijo Herodías. Es una unión falsa que tú tengas esa mujer. Ella no debería estar casada contigo. ¿Se da cuenta? Por eso cuando en Apocalipsis nos damos cuenta que 3 se refiere su mensaje al ángel, ¿ve? Es otra vez el espíritu de Elías. Porque la Biblia muestra, ¿ve?, que enviaría 5 veces. La última vez que lo enviaría a Elías sería en Apocalipsis 11. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Elías? Dice, escribe al ángel de la Odisea, la edad final, y dile, ¿hasta cuándo, ve, estaréis tibios? Ojalá, dice, fueras frío o caliente. Mejor ándate por la frialdad o por el fuego. Y aquí Elías otra vez clama y dice, si Baal es Dios, ir en pos de él. Y si Jehová servirle a él, no es. En el mundo de Dios es horrible la hibridez, la mezcla.
es completamente contrario a la ley de Génesis. Porque en el momento que transgredimos Génesis, todo termina. En Génesis Dios dijo, cada simiente se reproduzca según su género. Cada simiente. ¿Ve? Por eso usted se da cuenta, el hombre puede mezclar simientes. Ahí termina la vida. Cuando mezclan una simiente, tal vez la yegua con el burro, sale un mulo, pero no se puede reproducir. Porque no hay reproducción, no hay vida que puede continuar en un híbrido. Igual hoy usted puede mezclar semillas, ¿eh? y puede producir bien, pero vuelva a sembrar esa semilla. Ya no hay vida, no se reproduce. Aleluya. Porque las leyes de Dios no pueden ser quebradas y tener éxito. La gente que piensa que puede tener éxito quebrando las leyes de Dios, se equivoca. Solo es cuestión de tiempo. Sus pecados lo alcanzarán. Solo es cuestión de tiempo. No se puede quebrar las leyes de Dios. Entonces, en esta hora del fin, exactamente igual como en los días de Noé, cuando Dios separó a Set de Caín, ¿ve? Lo separó. Y no deberían haberse unido. ¿Ve? Dos simientes aparte. Pero en el final, dice, las hijas de los hombres, las hijas de Caín, empezaron a ser tan hermosas que los hijos de Dios, los hijos de Set, de Adán, empezaron a enamorarse y entraron en una falsa unión. Y esa falsa unión produjo una raza especial, una tercera raza en la tierra. Y eso trajo el juicio. Exactamente es lo mismo. En medio de esa falsa unión de Acab con Jezabel, vino a escena una Atalía. Y Atalía trajo, en ella cabalgó la muerte y casi arrasó con toda la simiente de David. De esa unión falsa de Herodes y Herodías, había una muchachita, ¿ve? Creo que era Salomé, que ella empezó a tener ciertas habilidades. Y el rey le dijo, lo que me pidas, aconsejada por mamá, dijo la cabeza de Elías o de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era el tercer Elías. El segundo Elías era Eliseo. ¿Ve? Y Dios prometió que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, enviaría el espíritu de Elías otra vez, en Malaquías 4:5. Y finalmente lo enviaría en Apocalipsis 11, junto con Moisés, los dos testigos. ¿Ve? Porque 5 es el número de gracia. ¿Ve? Sí, siempre 5 es el número de gracia. ¿Ve? Entonces, era la gracia de Dios proveyendo la libertad para el pueblo. Siempre, en esa hora que Dios envía a Elías, porque esa era la hora donde Elías va a operar la libertad. Escucha estas cosas. La libertad de los hijos de Dios. Bajo Elías van a ser libres 7,000. Elías pensó, no hay nada, Señor. Permítame leerlo. En esta hora va a tomar lugar esta libertad. En el capítulo 19. El capítulo 19 del mismo Primera de Reyes dice, Elías recibe una comida celestial, comida de ángeles, y le dice, aquí, Dios le pregunta, en el verso, vamos a leer del verso 12 para avanzar. Cuando Dios le dice, sal y sale y pasa ese en el fuego, y bueno, empieza el terremoto, y luego dice el verso 12, y tras el terremoto un fuego. Son 4 cosas que vienen aquí. Primero viene un viento, luego un terremoto. El viento era el movimiento de Lutero, el terremoto era el mover de Wesley. Dice, pero Dios ya no estaba ahí. Pero Dios estuvo en el mover de Lutero, Dios estuvo en el de Wesley. Luego vino el movimiento del fuego, esa era la edad pentecostal. ¿Ve? El movimiento pentecostal. Pero luego vino el mover final, el silbo apacible y delicado, que no sería tan escandaloso, ¿ve? Pero sería el más poderoso. Dice, tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego ya no era el tiempo. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios mostrándole a Elías los 4 mover final de Dios. Pero luego ahora, dice, cuando Elías viene a escena, a este monte, como dice Manuel Branham, aquí Dios le abrió los 7 sellos a Elías. Aquí Elías, porque antes de eso Elías estaba deseando morirse. Aquí Elías entendió que no iba a haber muerte. Aquí Elías entendió el misterio del rapto. ¿Ve? Entonces dice, cuando Elías, tras el fuego, un silbo apacible y delicado.
Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se ve solo. ¿Quién era? Era quien el pueblo de Dios reinaba, no Acab, Jezabel, una mundana. Esa misma mujer dice que se cree y profetiza en Apocalipsis. ¿Ve? Esa misma Babilonia. En esa hora sacó fuera de escena, ¿quiénes? Los profetas. En esa hora, donde Elías viene, Jezabel ha sacado fuera de escena, ¿ve? Los verdaderos predicadores de Israel. Porque solo los profetas predicaban la palabra. No era difícil, no era fácil corromper a un profeta, pero era fácil corromper a un sacerdote, corromper a un rey, corromper a cualquier israelita. Pero un profeta era muy difícil corromperlo a él. Entonces Jezabel sabía, no puedo corromperlos a ellos. ¿Ve? Ellos no van a ceder, se van a quedar con la palabra de Dios. Empezó a matarlos. ¿Ve? Allá era natural. Entonces, a sacar fuera de escena a través de ellos, sacó fuera de escena la palabra de Dios. Y de esa manera, la gente, cuando ya no tenía la palabra de Dios, la gente empieza a caminar en el mundo de su sentir, en el mundo de su propio pensar, en el mundo de su propio imaginar, de su propio desear. Entonces ellos caminan, ¿estaré bien o estaré mal? En el mundo de la duda, sin entender que caminar en ese mundo es caminar bajo el pecado, porque todo lo que proviene de duda es pecado. Y cuando se es sacada la palabra de Dios, ya uno camina, miras esto, yo creo que esto es de Dios, viene el otro y dice, pero ¿y qué tal si no es de Dios? Entonces uno empieza a caminar en el mundo de la duda. Pero yo siento que es de Dios. El otro dice, pero yo siento que no es de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Ve? El bautista dice, yo siento que nosotros somos la novia. El metodista dice, pero nosotros, yo siento que nosotros somos. El presbiteriano dice, yo siento que nosotros. Y todo el mundo camina en su sentir. La palabra de Dios no es protagonista. Pero sería diferente que cada uno diría, no tu sentir, no mi sentir, no tu pensar, no mi pensar. Pongamos la Biblia. Que la Biblia diga si tú estás bien o si yo estoy bien. Si tú estás mal, si yo estoy mal. Eso sería diferente. Y eso es lo que Jezabel no quería ver. Porque la palabra de Dios, los profetas iban a condenarla a ella. Porque cuando vino otra vez ese mismo espíritu de Elías en Juan el Bautista, halló esa unión ilícita, no tiene miedo ese espíritu de profeta. Ese espíritu de Elías no tiene temor, se fue directo a Herodes. Y le dijo, no te es lícito. Oh, ¿cómo se molestó esta mujer? Y cómo se molestó Jezabel. Usted puede ver cuando mató a los profetas, Elías. Yo no lo terminé de leer en el capítulo 18. Dijo, yo voy a matar a este Elías. Entonces dice, ¿qué haces Elías aquí? No hay nadie en la tierra que crean. Todos se han dejado seducir por Jezabel. Han matado a tus profetas, solo yo he quedado. Entonces, dice el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Observe, hay poderes en esa hora que van a ser despertados. El primero es Hazael, rey de Siria. Y luego Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Se da cuenta? Que en esa hora 3 poderes van a ser despertados por Elías en la tierra, para traer a escena un juicio. ¿Qué era Jehú? Un hombre que iba a ejecutar juicios cuando Israel fallaba a Dios. Hermano, Jehú los masacró a más no poder. Fue tan despiadado con aquel israelita que se portó mal. ¿Qué hizo? Ese era Hazael. ¿Qué hizo Jehú? Jehú fue el juicio de Jezabel. Elías puso juicio a Jezabel. Y Jehú vino y ejecutó sus juicios. Pisó sobre Jezabel. Los perros lo comieron a Jezabel. Es Apocalipsis 19. Porque esta religión, que hoy no es una persona, hoy no es solo una mujer, porque una mujer siempre en la Biblia habla de iglesia. Hoy es una iglesia mundial. Una iglesia mundial. Mundialmente. ¿Ve? Todos han sido sumidos bajo el pensar de Jezabel. Donde la palabra de Dios tiene poca importancia. Más importancia tiene el propio sentir y el propio pensar de la persona. El hombre se elevó su pensamiento más alto que la palabra de Dios. Y la gente corre por hacer conocer a la gente sus propias ideas, su propio pensar, en vez de correr para hacer conocer a la gente la verdad de la palabra de Dios. En esta hora. Ese era el correr de Jezabel. Pero en esa hora Dios envió a Elías. ¿Ve? Y Elías le dice a Dios, Señor, no hay nada. Y Dios le dice, 3 poderes tienen que ser despertados. 3 poderes. Entonces nosotros vemos e identificamos esos poderes, ¿no? Sabemos que
cómo es que Jehú hablaba de Rusia. ¿Ve? Un poder, gente pagana, gente despiadada que iban a hacer volar el Vaticano, Estados Unidos y todo por el estilo. Pero Eliseo iba a continuar el mover de Elías. Entonces, cuando eso ocurrió, escuche esto. Dice aquí es donde quería llegar. Dice, el verso 17, estábamos. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, son armas de juicio. ¿Ve? Con Eliseo ya no queda nada. Entonces, y lo haré, y yo haré, escucha esto, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Observe, Elías es una unción que va a hacer guerra a Jezabel, pero el resultado de ese ataque a esa unción va a ser una liberación de 7,000. Pablo tomó estas escrituras y abrió el misterio. En Romanos del 9 al 11 él dijo, esos 7,000 que libertó Elías, esos son el remanente que será libre en el fin del mundo. Es el remanente que será libre cuando el evangelio vuelva a los judíos. Usted puede leer Romanos 11, porque Pablo dijo, el evangelio ha sido sacado de los judíos. Pero les digo, los judíos tuvieron que rechazarlo. Y el rechazar de Israel fue la riqueza de los gentiles. Porque una vez que los judíos rechazaron el evangelio, los gentiles fueron enriquecidos. Tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo. Pero ¿qué creen que pasará? Dijo, cuando regrese el evangelio a los judíos. Será el fin del mundo. Leamos un poco aquí. Ese es Romanos. Ese es Romanos. Observe, desde el capítulo 11, Romanos 11, dice aquí. Digo pues, o sea, ¿cómo Pablo tomó esta escritura y abrió el misterio? Digo lo que significa. No dijo que es una historia de Elías. Él reveló que es el misterio del fin del mundo. Lo que estamos leyendo aquí. Pablo dijo estas cosas. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pues también yo soy israelita, de la tribu, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis? Mire a dónde va. ¿Por qué está seguro que Dios no ha desechado a Israel? Porque siendo que Israel ha dado muerte al Mesías y ahora no quieren saber nada con el Evangelio. Y dice, pero yo estoy seguro que Dios no lo ha desechado. ¿Por qué? Dice, ¿a dónde va? ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Eso es 1 Reyes 19 que leímos. A tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, dice, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, para el mundo, Israel rechazó la gracia, pero dice, hay un remanente escogido. Ve, los 7,000 hablaban de un remanente escogido con el pueblo de Dios. Observe, dice, por gracia, el 6, ¿no? Y si por gracia no es por obra, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, porque de otra manera la obra ya no es obra. Dice el verso 11, para acelerar. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Cuando ellos transgredieron, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces Pablo dice, ¿y si su transgresión es la riqueza del mundo? ¿Qué cosas? Si Israel no hubiese rechazado a su Mesías, el mundo gentil nunca hubiese tenido la posibilidad del Mesías, de Jesucristo. Si su transgresión es la riqueza de los gentiles, del mundo, dice, y su defección, o su rechazo, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué creen que pasará cuando sean restaurados? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Ve? Pero dice el verso 15, pero porque si su exclusión o su sacado fuera de escena de ellos es la reconciliación del mundo entero, ¿ve? Del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora, Pablo sabía que al final de este mundo, antes del rapto, iba a tomar lugar la resurrección, porque él habla eso en Corintios. Entonces dijo, la resurrección está conectada al regreso
del evangelio a los judíos. Y cuando ellos acepten el evangelio, cuando ellos otra vez el evangelio vuelva a ellos, dijo, será la resurrección, será vida de entre los muertos. Porque cuando Dios no trata con los dos pueblos a la vez. Cuando Jesús se paró aquí en la tierra, dijo, ni vayas por casas de gentiles, por caminos de gentiles. Vino a los judíos y vino a los samaritanos. Llegó decida pasar por Samaria, pero prohibió que vayan por los gentiles. Cuando una mujer gentil de Sidón, una sirofenicia, vino y dijo, hijo de David, dijo, no, a los perros no debo darles el pan de los hijos. Dijo. Los gentiles eran eso. ¿Ve? Por eso, por eso que ellos cuando Jesús le dijo, vayan y prediquen este evangelio, Jerusalén, Samaria, luego dijo, lo último de la tierra. No, dijeron, si ya nos ha prohibido que no vayamos a los gentiles, no creo que ahora nos va a mandar. Por eso es que ellos no quisieron ir. Y se desató la persecución. Y Pedro vino Cornelio, un gentil, a llamarlo que vaya allá. No voy, dijo el Señor. Entonces Dios le dio una visión, un lienzo atado de los 4 lados, y le dijo, mira, ¿qué son? Cuadrúpedos, ranas, de lo peor. Dijo, mate y come. Señor, esas cosas inmundas. No, dijo, esos eran los gentiles, nosotros. Dijo, pero lo que yo limpié no lo llames inmundo. Ve con ellos. Entonces entró al mundo de los gentiles. Y Pablo entendió, yo soy el apóstol enviado a los gentiles. Pero estoy cierto, que hay un misterio, que Dios le dará un tiempo a los gentiles. Pero al final de eso, el evangelio vendrá otra vez a los judíos. ¿Y qué será? Será la resurrección, la vida de entre los muertos. Por eso Pablo hablaba, de esa resurrección. Usted puede ver eso en Corintios 15, como hablaba de ello. Y si nosotros miramos aquí, en el capítulo, continuamos un poquito el verso 17, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, hablando del gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, Israel fue sacado de cera. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te sobrevezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a esas ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Observe, Dios no perdonó a Israel que rechazara a su Mesías, que se aferraran a las tradiciones, más que a la palabra. Dios no los toleró. ¿Se da cuenta? No los toleró. Vino Tito y los barrió, la sangre corrió por las calles. En la primera venida, su juicio fue solo para Israel. Israel fue despedazado, aniquilado, destruido. ¿Por qué? Jerusalén, Jerusalén, dijo que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo te quise juntar como gallina junta bajo sus alas a los pueblos? No quisiste. Oh, serás dejada desierta. No quedará sobre piedra en ti. ¿Por qué? No reconociste el día de tu visitación. Y esta hora, Dios no visitó a Israel. Dios ha visitado el mundo gentil. La parte final del mundo gentil tuvo su avivamiento cuando le tocó a Europa, a Lutero, cuando le tocó a Inglaterra, cuando le tocó el último mover, Estados Unidos, Norteamérica. El evangelio ha llegado a la última parte de la tierra, nosotros. De aquí, mire el mapa, ¿a dónde? Si usted da vuelta, vuelve otra vez al oriente. Y será como la luz, vino de oriente a occidente. Somos el occidente, la parte final. Entonces, cuando esas cosas suceden, ¿ve? Pablo empieza a entender estas cosas tomando a Elías. Ahora, aquí está el punto. Cuando Elías vino a escena, ¿para qué vino? Para golpear el reino de Acab. Un rey que tenía el poder, pero subió al poder, un falso poder. Se adueñó del poder, Jezabel. Jezabel era un poder que no debería estar en ese trono. Llegó a ser el trono de la bestia, el trono del diablo, el trono de Acab. Llegó a ser el trono de Jezabel. Y Jezabel tuvo acceso al sello de Acab. Y ella firmaba todos los documentos. Y ahora toda la gente estaba al servicio de Jezabel. Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy. ¿Se da cuenta? Y entró el mundo a una hipocresía total. Usted puede ver acá. Leamos un poquito para que usted vea cómo operaba Jezabel. Vuelva a Primera de Reyes. Capítulo 21 de Primera de Reyes.
Observe, Acab sabía las leyes, sabía que la heredad que tenía alguien no podía pasar a otro, tenía que dejarse para los hijos, no podía pasar a otra tribu. Había leyes en Israel, pero Acab, con un matrimonio falso, un rey falso, ¿ve? Porque Acab es el reino falso. El reino verdadero estaba en Jerusalén. Usted recuerde que Acab solo es el resultado de la división de las 10 tribus y las 2 tribus. Entonces dice, pasadas estas cosas, ya capítulo 21, todo este es el mundo de Elías, Jezabel y Acab. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, Nabot, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ese es, y Acab habló a Nabot. Nabot es Israel. Usted ve esos dos poderes exactamente hoy otra vez en el mundo. Lo ve a Israel, es Nabot, Acab, Estados Unidos, Jezabel, Roma. Usted se da cuenta, ve usted, que en esos días nadie veía a Jezabel operando. Igual hoy nadie ve a Roma haciendo las cosas. Todos piensan que es Estados Unidos. Allá se pensaba igual, todos pensaban que era Acab. Pero mire aquí, Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Eso es lo que le dicen a los judíos. Deja tu tierra allá, te damos en otro país, otra tierra. Eso es lo que exactamente es la misma voz de las Naciones Unidas a Israel. Ya déjalo a los palestinos, te damos otros territorios, hagan otra nación. Porque para ellos la Biblia no tiene valor. Entonces dice aquí, Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ese es Israel, ese es Jerusalén para cada judío. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería la daría otra viña por ella. Y él me respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora el rey de Israel. Levántate y come y alégrate, y te daré la viña de Nabot de Jezreel. Una pagana, una que no tiene nada que ver en Israel. Ahora, si yo domino, ¿qué te preocupas? ¿No te quieres dar? Déjalo conmigo, yo me encargo de todo. Ese es Roma, ese es Babilonia. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. En ella se dio la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra, pero nadie lo ve obrar. ¿Por qué? Mire las claves. ¿Cómo va a obrar? Mire las claves aquí. Entonces, dice el verso 8. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿Se da cuenta? Cartas en nombre de Acab. Y las selló con su anillo, con el anillo de Acab. Y les envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¿Qué es? Jezabel dando órdenes de tener una actitud religiosa hipócrita, falsa, mentirosa. Reúnanse a ayunar, y busquen testigos falsos contra Nabot. Operen mentira. ¿A quién? ¿A quién va a usar Jezabel? ¿Qué poder va a usar Jezabel? ¿Qué poder? La iglesia. No lo mandan mandar a los políticos a ayunar. ¿Mandó a quién? Los ancianos. Los líderes religiosos. Vayan a ayunar. Proclamen ayuno, oración, vigilias. ¿Se da cuenta? Pero nunca los va a mandar a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo saca fuera de escena, Jezabel. Es lo mismo hoy cuando nosotros dejamos que ese espíritu invisible entre en nuestra mente, en nuestro pensar. Vamos a mover la iglesia vamos a mover la gente solo a la iglesia. Vamos a mover la gente solo a ayuno, oración, lo que sea. Pero no lo vamos a mover a la palabra de Dios. Y de esa manera, espíritus de mentira van a empezar a obrar. Entonces la gente miraba, las cartas llegaban y las cartas parecía que eran de Acab. En nombre de Acab, con el sello de Acab. Lo mismo hoy. La gente ve a Estados Unidos y nadie ve a Roma. Pero la Biblia no habla. ¿Ve usted? De que hay otro poder operando más grande en la tierra, sino Roma. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros damos cuenta aquí, en esta hora, es Elías atacando esto. ¿Cuál es el objetivo? Él va a libertar, dice Dios, 7,000 que no doblarán sus rodillas a Baal. 7,000 que no entrarán a esta religión falsa. ¿Qué sucedió? Cuando Elías llegó, los encontró bajo el dominio de Jezabel. ¿Cómo los encontró? Claudicando entre 2 pensamientos. Los encontró tibios.
Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿ve? Cuando le encuentra allí en la Odisea que leímos, ¿qué es? Tibio te vomita de mi boca, ojalá fueras frío. Elías clamó lo mismo, si es Baal, váyanse en pos de Baal. Si es Jehová, váyanse en pos de Jehová. Lo mismo, si vas a vivir la vida cristiana, vívela pero en su 100%. Si no, mejor no nada, pues hermano. No es al agrado de Dios la tibieza en esa hora. Pero aquí está el punto. ¿Cuál era Elías? Atacando el trono de la bestia, el trono del enemigo, el trono del diablo. ¿Por qué? Porque este rey, en Apocalipsis 16 que leímos, la quinta copa es lanzada al trono de la bestia. Ahora, el trono de la bestia es un trono ilegal, porque el trono, él no tiene reino, él no tiene nada. El más pobre de todos es el diablo, pero él quiere usurpar lo que es de Dios. Subiré, Isaías 14, me sentaré en ese trono. Subo su ambición desde el cielo. Y ese deseo de sentarse en el trono del pueblo de Dios, lo logró en los días de Jezabel. Ese deseo de sentarse en el trono del pueblo de Dios, Pablo revela en Tesalonicenses cómo lo va a lograr otra vez en el fin del mundo. Observe aquí cómo Pablo dice estas cosas. Así es. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eran los días de Jezabel. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Obsérvese, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque Pablo vio la amenaza de Lucero allá en los días de Isaías, y luego vio operando ese espíritu allá. ¿Cómo es que entró? Se sentó en el templo de Dios. El templo de Dios es el pueblo de Dios. No es un templo natural. Vosotros sois, dijo Pablo, el templo de Dios viviente. El templo de Dios es la gente de Dios. Y sobre la gente de Dios se sentó Jezabel. Jezabel dominaba, pero no a la vista. Escondida detrás. Enmascarada detrás de acá. Y ese poder empezó a enmascararse, ve usted, en los ancianos. Ahora usted se da cuenta, ¿cómo es que esos ancianos ahora empezaron a decir, hay que orar, hay que ayudar? Piénselo, esos ancianos tenían iglesias, ellos tenían su pueblo, ellos eran líderes de la fe, ¿ve? Ellos movían a su gente. Entonces empezaron a decir, ¿qué dice acá? Dice que ahora convoques oración, convoques ayuno, va, muy bien, ayunar, a orar, vamos por esto y lo otro. Y luego ellos empezaban a ser testigos falsos, a dejar que se mueva ese poder. ¿Para qué? Para atacar a Nabot. Nabot era Israel. Y es Israel. ¿Se da cuenta lo que están haciendo con Israel hoy? ¿Cómo lo están atacando? ¿Cómo están acusándolo? Que son los homicidas, los son estos, son los otros. Y todo el mundo está de acuerdo en eso, porque todo el mundo estuvo de acuerdo con Jezabel y sus ancianos. Todo el mundo está de acuerdo hoy con Jezabel y sus ancianos. Eso es en lo natural y en lo político, pero toda verdad es paralela. Es exactamente paralelo con la iglesia. Hay una unción y hay un poder para mover a la gente, ve usted, a una apariencia. Vamos, estamos orando, estamos ayunando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué clamamos? ¿Cuál es la razón? Mírenlo, todos los que oraron, todos los que clamaron. ¿Por qué oraron? ¿Por qué clamaron? ¿Por qué oró? ¿Por qué clamó? ¿Por qué hay uno Nehemías? ¿Por qué hay uno Daniel? ¿Por qué oraron? Todos desearon ver Jerusalén levantada una vez más. Todos desearon ver Jerusalén restaurada una vez más. Y esa Jerusalén natural allá, la real Jerusalén fue la que edificó el real Salomón, el real David, 2000 años atrás, Jesucristo. La real Jerusalén fue el libro de los Hechos, esa iglesia apostólica. Esa era la real Jerusalén. Por eso Pablo dijo, la Jerusalén natural solo es como Agar, pero la Jerusalén celestial, dijo, la cual sois vosotros. ¿Ve? El templo de Dios viviente, ese es del cielo, la otra es de la tierra. ¿Ve? Entonces, esa real Jerusalén lo edificó ¿quién? Salomón allá, aquí lo edificó Jesús. Él dejó su iglesia, su real Jerusalén. ¿Ve? Lo dejó aquí en la tierra. ¿Qué sucedió? Todo profeta
vio, y todo hombre de Dios vio Jerusalén atacada, destruida, arruinada, y todos clamaron y lloraron por eso. Pero estos se reúnen a orar y ayunar. ¿Pero por qué? Solo porque dicen, reúnanse a orar, a ayunar. ¿Por qué? No solo oren y ayunen, nada más. Solo los ancianos sabían el propósito. Si se da cuenta, movemos a la gente. Nosotros tenemos que saber por qué lo movemos. Vengan al culto, tiene que haber una razón. ¿Por qué? Correcto. Hermano, hay que orar, tiene que haber una razón. La gente tiene que aprender a orar. Dice, no, Jesús tuvo que enseñarles a orar. Correcto. Jesús tuvo que enseñarles hasta ofrendar. Correcto. Porque ellos iban, dice, oh hermanos, les anuncio que voy a ayunar. Jesús dijo, hipócrita, lava tu rostro, que nadie sepa que ayunaste. Amén. Hermanos, ¿ve? Voy a orar. Hipócrita, dijo, anda ya, ciérrate en secreto y ora. ¿Se da cuenta? Él empezó a enseñar todas esas cosas. Uy, ¿qué dice el anciano? ¿Qué dice esto? Jesús dijo, les voy a enseñar a quién debe temer. Empezó a enseñar dónde debe estar nuestro temor, nuestro respeto. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, Pablo mirando la advertencia que sucederá en el tiempo del fin, ¿ve? Este espíritu que vendría, ¿qué es? Jezabel entrando al trono, y alrededor del trono se moverían ancianos de Jezabel, ancianos líderes de iglesia, para operar acciones religiosas sin objetivos divinos. Probemos si es así o no. Mire, Pablo otra vez diciéndolo esto allá al ministro, porque Pablo escribió a 7 iglesias gentiles, tal como Juan escribió a 7 edades. Usted encuentra las cartas de Pablo a 7 edades de iglesia, a 7 iglesias gentiles, pero luego escribió a los ministros, escribió a Timoteo, escribió a Filemón, a Tito. Y cuando le escribió a Timoteo, mire lo que le dijo aquí. En 2 de Timoteo. Capítulo 3. En 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, observe, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, al leer estas cosas parece que fueran comunistas, ateos impresionantes. Pero mire el verso 5, dice, pero que tendrán apariencia de piedad. Piedad tiene que ver con la vida cristiana. Piedad tiene que ver, ¿ve? Oh, dijo, aparenten que van a llorar, van a orar. Eran despiadados, eran malvados, eran liderados por un poder diabólico, Jezabel, pero apariencia de piedad. Y Pablo advierte que sería el día peligroso en el fin. El Espíritu nos advierte claramente que en el postrer tiempo vendrán, dijo, esta clase de ancianos. Están en el mundo natural. Todos saben que Israel tiene razón. Vaya a ver cómo se callan en las Naciones Unidas. ¿Alguien levanta su voz a favor de Israel? No puede, porque son los ancianos de Jezabel. Roma. Tampoco podrá en el mundo de la religión. No puede. ¿Se da cuenta? Vayan al Concilio Mundial de Iglesias. Cada uno tiene una fe diferente, cada uno tiene una doctrina diferente, pero nadie puede decir, pongámonos de acuerdo en la doctrina. No pueden hacer eso, porque era igual en los días de Pablo. Cuando Pablo se dio cuenta, todos están juntos, dijo. Eso no es correcto. Muy bien, dijo, a ver, vamos a ver. Yo creo, dijo, en resurrección. ¿Qué dicen ustedes? Le dijo. Sí, nosotros también creemos. Y los saduceos dijeron, no, pero... Y los sacudió, se agarraron a pelear. ¿Qué pasaría si alguien se levanta ahí en el Concilio Mundial y dice, ¿sabe qué? Hablemos de la evidencia del Espíritu Santo, porque yo creo que es hablar en lenguas. Y se van a levantar todos. Se acabó. Hay que estar juntos, porque Dios dice que nos juntemos. Se va a acabar. Se van a agarrar a pelear porque no creen lo mismo. La unidad es humana, es física, es política. Pero la verdadera unidad, dijo Jesús, que sean uno, como tú y yo. Padre, somos uno. La verdadera unidad debe ser con la palabra de Dios. Lo que debe unirnos es la palabra de Dios. No, intereses políticos. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo hablando, un gran profeta como Pablo, mirando el tiempo del fin y dijo, el Espíritu dice esto. Y enseñándole a Timoteo, el ministro de la hora. Por eso, hermano, cada ministro debe entender lo que enseñó Pablo a Timoteo, lo enseñó para cualquier ministro. Porque Pablo es el patrón de todo ministro. Él dijo, sea anatema si alguien predicara diferente. Entonces tienes que vigilar que hay unciones, buscando hacer de ti un ministro falso, un anciano de Jezabel, un poder errado, porque ha subido al trono un poder errado,
que controla las cosas, que solamente quiere que tengamos apariencia de piedad, que llegamos al púlpito tal vez como buenos siervos del Señor. Pero ¿dónde el resultado, hermano? De lo que hablamos, de lo que predicamos. Cada vez la iglesia más mundana, cada vez la iglesia más débil, cada vez una juventud más mundana. ¿Para eso Dios nos llamó? No, Señor. Tal vez no será mucho, pero debe haber realidad, hermano. Debe haber realidad. Entonces, dice aquí, entonces miramos todas esas cosas, ahora podemos volver y ver una vez más cómo es que Pablo habló de estas cosas. ¿Ve? ¿Qué serían el peligro? Ahora volvemos y leemos una vez más en Apocalipsis 16, la quinta copa, y dice, el verso 10, el quinto ángel derramó su copa, ¿se da cuenta dónde fue dirigido? Al trono de la bestia. Nosotros mostramos lo que era, las 4 primeras. ¿Ve? Empezamos, si Dios permite, serán hechas más claras más adelante. Pero miremos esta quinta. ¿Ve? Cómo es suelta el trono de la bestia. ¿Ve? Porque el trono de la bestia siempre, cuando usted mira el trono de la bestia no tiene un trono legal. Porque la bestia no tiene nada del cielo y la tierra. Dios desde que empieza dice, Dios creó los cielos y la tierra. Él es el dueño. Dice, Él creó la tierra, Él creó el mar, Él creó el sol, Él creó todo. Todo el universo es de Dios. ¿Pero qué es? Tal como Lucero dijo, yo me sentaré, yo tomaré el trono. Lo mismo, ¿ve? La serpiente se elevó y buscó destronar a Adán de su lugar. Caín se levantó contra Abel. ¿Ve? Y así siempre fue. Esaú persiguiendo y Judas levantándose contra Jesús. Y así siempre ha sido el anticristo contra el Espíritu Santo. Siempre el cuervo y la paloma. Siempre los dos espíritus caminando hasta el final. Babilonia y Jerusalén. Siempre. Pero al trono de la bestia, en otras palabras, fue atacado el reino ilegal, el reino falso, el reino infiltrado de Satanás. La quinta copa es para atacarlo, para destronarlo, para sacarlo fuera de escena. Tipificado en Jezabel. ¿Ve? Tipificado aquí, en el mundo donde Pablo habló, tanto en Tesalonicenses, dijo que se sentará en el templo de Dios como Dios, para ser adorado como Dios. Qué ambición tuvo ella y lo logró. Por eso usted puede escuchar a hermano Branham predicando, el Dios de esta edad perversa. Nunca tomó lugar eso, sino en este tiempo del fin. Él miró como Pablo miró estas cosas. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, observe, cuando es atacado ese trono, su reino se va a cubrir de tinieblas. Su reino va a cubrirse de tinieblas. Ahora en el mundo natural, el sol natural es lo que saca fuera de escena las tinieblas. El sol ausente, ¿ve? O nubes opacándolo, entra en escena las tinieblas. Y cuando las tinieblas entran, cuando el sol está ausente, ¿ve? Sale fuera de escena la luz, sale fuera de escena la fuente de la vida. ¿Sabe qué? Cuando el sol sale fuera de escena, no va a evaporarse el mar. Por lo tanto, no va a haber lluvias, no va a haber ríos, no va a haber fuentes de agua, no va a haber agua dulce, no va a haber de dónde se alimenten las plantas, de dónde se alimente la hierba, de dónde se alimenten las aves. Todo depende del sol, porque toda esta vida aquí está conectada con el sol. Si el sol no refleja su luz, la luna no recibe luz, se convierte como de sangre. ¿Se da cuenta? Porque la luna solo refleja la luz del sol, la luna habla de la iglesia. La iglesia no debe tener su propia luz, la iglesia recibe la luz de Cristo. Porque el verdadero sol, este sol solo es tipo del verdadero sol. El verdadero sol de justicia es Jesucristo. La luna es la iglesia. ¿Ve? Del sol sale todo. Por eso Pablo cuando miró a Jesucristo lo miró como el sol. Él dijo, de Él, por Él y para Él y en Él son todas las cosas iguales con el sol. ¿Ve? Nosotros tenemos, uno toma agua dulce por el sol que evapora. Y esa agua que millones de toneladas de agua salada lo lleva arriba y le hace un proceso. ¿Ve? Y luego lo suelta en lluvias y eso alimenta las fuentes de las aguas, alimenta los ríos. ¿Quién hace eso? El sol. Entonces dice, cuando es suelto la copa al trono de la bestia, va a sacar fuera de escena el sol. El sol en el mundo espiritual, usted puede ver aquí en Malaquías 4. Es lo mismo. Usted note estas escrituras que estamos viendo porque ahí es donde vamos a entrar. ¿Ve? Cuando toquemos esta copa, o hablemos de estos, ahí vamos a tocar estas cosas ahí. ¿Ve? Malaquías 4. Dice, aquel día, he aquí, viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el día final. El sol, dice la muerte, es terrible. Todos los que hacen maldad. Viene ese día terrible. Pero dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia. Porque este sol natural, toda la creación, dijo Pablo en Romanos 1, es para revelar el mundo invisible, el mundo de Dios. Entonces dijo, pero a vosotros en ese tiempo del juicio, en esa hora del juicio, a vosotros nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué es Apocalipsis 18? Salir de ella, pueblo mío. Aleluya. ¿De dónde? De Babilonia. ¿De dónde salió Abraham? De Babilonia. ¿Se da cuenta? ¿De dónde salió Rahab? De Jericó. ¿Qué era Babilonia? ¿Ve usted? ¿Ve? El mundo de Nimrod. El mundo donde Dios descendió con juicio y confundió todo su lenguaje. ¿Qué era Jericó? El mundo bajo el juicio de Dios. Jericó estaba sentenciado por Dios. ¿De dónde salió Lot? De ahí. ¿Ve? De Sodoma. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, en ese día Dios también sacará. ¿De dónde sacó Elías? De Jezabel está sacando 7,000. 7,000. ¿Pero qué era el mundo de Jezabel? El trono. El trono había sido invadido, había sido usurpado por esa bestia, por ese poder. Jezabel solo era una máscara. Jezabel solo era un cuerpo que ocultaba el poder que la Biblia profetiza. Pablo miró ese poder y dijo, también en el fin sucederá lo mismo. Daniel miró lo mismo en Daniel 12 y dijo, en ese día descenderá Miguel. Malaquías lo llama el sol de justicia. Daniel lo llamó Miguel. Es el mismo personaje. Juan vio, dijo, el ángel fuerte, con el libro abierto en la mano. El mismo personaje, siempre es Jesucristo. Porque el plan de redención, solo hay uno en el cual puede usted ser salvo. Solo hay uno en el cual usted puede ser redimido. Solo hay uno en el cual puede ser introducido en el camino para regresar al Padre. Nadie viene al Padre, dijo él, sino por mí. Solo hay uno que es el camino, solo hay uno que es la verdad, solo hay uno que es la vida. Entonces, cada uno lo miró de cierta manera. Daniel miró, oh, dijo, es la roca cortada sin mano, la que finalizará este mundo. ¿Ve? Y luego miró, dijo, cuando Israel será libertado, es Miguel que libertará a todos los que tienen su nombre en el libro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Para libertar. Jesús miró esta misma escena y Jesús dijo aquí, cuando miró la hora de libertar su pueblo, él habló de estas cosas, Jesús, y dijo, observe lo que dijo aquí en el Evangelio. Aleluya. Vamos a ver. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. San Lucas, capítulo 11. Jesús hablando, cómo es que Él libertaría a su gente. Dice, cuando Él le están diciendo, ¿no? Que, sí, este es Belcebú, echa fuera demonio y liberta a la gente. Dice el verso 20, Jesús dice, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Observe, cuando Él va a hablar del reino de Dios, porque son tres cosas, hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de Dios e hijo de David. Y como hijo del hombre, Él viene a cumplir, ve usted, el oficio de morir en la cruz, ser enterrado y resucitar. Y en los 4 evangelios se le llamó, él mismo se hizo llamar hijo del hombre. Porque hijo del hombre es profeta, es águila. Pero del libro de los Hechos en adelante, nadie lo llamó hijo del hombre. Hijo de Dios, el segundo oficio. Son 3 oficios de hijo. Hijo del hombre, hijo de Dios e hijo de David. Como hijo de Dios, él va a hacer el oficio de intercesor. Porque las 7 edades son intercesor. Entonces Pablo dijo, no hay otro mediador, es un intercesor. Como hijo de Dios, el oficio de intercesor. Pero como hijo de David, él va a tomar el reino. Como hijo, porque el reino es ofrecido al hijo de David. Porque de David, Dios le dijo, yo levantaré de ti un reino. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jesús está hablando del reino, mire cómo va a tomar lugar. El reino tiene que ver con el trono, pero ese trono no se tomará lugar sin guerra. Observe, David era el rey que debería entrar en escena. Pero a la hora donde David debería tomar el trono, su trono lo tenía otro, Saúl. ¿Se da cuenta? Siempre fue así. Siempre. Y por guerra. Entonces estalló la guerra entre Saúl y David. Y guerra y tras guerra y tras guerra. Era simple. El trono no va a tomarse. El oficio de hijo de David no va a venir así por así.
porque tampoco fue fácil el oficio de hijo del hombre. Tuvo que ser insultado, vituperado, escupido y morir, enterrado, y luego se levantó. Era la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Pero luego tomó el oficio de hijo de Dios. Luego viene por el oficio de hijo de David. Cuando él habla de estas cosas, cuando el reino se ha acercado a vosotros, dice el verso 21, entonces dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, él tiene su palacio, su reino, un rey. Pero Jesús dice, pero viene otro más fuerte que él y le vence. Le quita todas sus armas en que confiaba. Entonces reparte el botín. ¿Se da cuenta? Entonces dice, en esa hora, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es guerra. En esa hora nos conviene estar de su lado. Porque en esa hora, usted se da cuenta, si iban a levantar esos poderes para sacar fuera de escena a Jezabel, tanto a Asael como a Jehú. Y Jehú declamaba y decía, ¿quién es conmigo? La Biblia no tiene lenguaje, ni una sola palabra en la Biblia es vana. Todo tiene un significado. En esa hora Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Jehú dijo, ¿quién es conmigo? 12 eunucos dijo, somos contigo, pues maten a Jezabel, tírenla abajo. Y el que dijo, no, no soy contigo, entonces toma tus armas y pelea contra mí, le decía. Ese era Jehú. ¿Por qué? Porque Jehú es despertado por la unción de Elías. Jehú es el juicio a Jezabel. Y en esta hora Dios también va a poner juicio a Jezabel, a Babilonia. Y Jesús dijo, cuando llegue la hora del reino, del trono, tiene que venir un poder más fuerte. ¿Para qué? ¿Para hacer un nuevo reino al costado de este? ¡No! Para quitarle el reino a este. Porque Saúl tenía el reino ilegalmente. Porque él no era de la tribu de Judá. Él era un hombre que el pueblo lo escogió, el pueblo lo puso. Pero David era el que Dios lo puso. Por eso que Saúl fue ungido con una vasija. Pero David fue ungido con el cuerno. Porque cuerno significa poder. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando estalló esa guerra, se da cuenta cómo es que vino otro más fuerte que Saúl. Saúl movió sus ejércitos y multitudes en número. Saúl era más. Pero en pelea, en guerra, esos 6, 10 soldados de David, oh hermano, cada uno mataba 500, 800. Era tremendo. Tal vez decían, ¿cuántos soldados somos? 6,000 vamos contra David. ¿Cuántos vienen de allá? Vienen 5. ¿Pero quiénes son? Oye, ese fulano, ese sultano. ¿Cuántos son? 3. Vámonos, decía. Porque a esos 3 no lo podemos hacer frente. Depende quiénes son. Entonces decía los valientes de David. ¿Por qué? Por guerra. David llegó al trono. David, tú eres conforme a mi corazón y te unjo que seas rey. Ay, ya, Señor, ¿cuándo me vienen a llevar al trono? Por guerra. Dios viene y nos dice, te unjo para que tú, observe el clamor y el llamado en la séptima edad. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ah, sí, Señor, me llevas a tu trono. Por guerra. En mi primera venida le dijo Jesús a Pilato, ¿dónde está tu reino? Le dijo Pilato. ¿Qué? ¿Eres rey? Para eso he nacido, dijo, para reinar. ¿Y dónde está? No es de este mundo todavía, dijo, no es de esta hora. Pero cuando llegue la hora, dijo, mis servidores pelearán. Los servidores de David pelearon. Observe. Y era una guerra tremenda. Por guerra entró. Y lo mismo hoy, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. La oferta de Dios a cada creyente es para reinar. Usted tiene que pelear. Pero tiene que saber con qué pelear. No es contra carne y sangre. Hay unciones sobrenaturales profetizadas en la Biblia, en el mundo invisible, para hacer de nosotros súbditos del reino errado, súbditos de Jezabel, súbditos del trono de la bestia. Observe cómo la bestia está en el trono bajo la hora de la quinta copa. La quinta copa es la hora del séptimo sello, hemos probado eso. Es la hora del fin. ¿Ve? Es la hora de los 200 millones de demonios. Ya no en la Segunda Guerra Mundial, los que salieron del río Éufrates bajo la sexta trompeta. ¿Ve? Sino aquí contra la novia, el Armagedón espiritual antes que venga un Armagedón natural. Entonces es una guerra, una batalla. ¿Se da cuenta? Rahab tuvo que poner su vida en peligro para defender a esos 2 ancianos, su vida entera, en esa hora del juicio. Eso la hizo la novia de Salomón. ¿Se da cuenta? Rahab tuvo que decidir sacrificar su juventud entera por ayudar a Noemí. Le dijeron, pero allá no tienes posibilidad de casarte, no tienes posibilidad de esto. No hay problema, dijo, Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo. ¡Qué valiente! ¿Se da cuenta? En esa hora, era una hora difícil, era una hora de decisión. Por eso Dios profetizando la clase de carácter que tendrá el creyente en el tiempo del fin. La clase de determinación de traer de regreso la vida cristiana. No si los demás quieren, yo quiero hacerlo. Cada uno tomará su propia decisión. No si los demás me apoyan, no si los demás me ayudan. La Biblia dice, y yo lo creo,
Esa es la decisión que tomará cada creyente. Entonces, en esa hora, nos damos cuenta cómo Jesús dijo que habrá una guerra, una batalla. ¿Qué guerra? ¿Qué batalla? Observe otra escritura más. Aquí, en Primera de Reyes. Toda la Biblia habla del tiempo del fin. No podríamos abrirlo si los 7 sellos no hubiesen sido abiertos. Entonces, vemos cómo Pablo operó el misterio. Por eso Pablo dijo, yo no predico la letra mata. Yo predico un evangelio en misterio. Entonces, ¿de dónde sacó todos los secretos? Del Antiguo Testamento. Correcto. Así es. No puede nada contradecirse la Biblia. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí, en el Primera de Reyes, qué tremendo es. Por eso nos damos cuenta que David vino a escena. Cuando vino a escena este profeta, Samuel, 2 reyes vinieron a escena, Saúl y David. Y cuando viene a escena, después, David llega al trono, todo por el estilo. Y David, ¿ve usted? Es el primer rey que va a tomar lugar, va a tomar reino en Israel. ¿Por qué? Porque David ha salido fuera de la maldición de la unión ilícita. Fuera de la maldición de la unión ilícita. Porque la Biblia hablaba que un hijo bastardo, una unión ilegal, traía una maldición de 10 generaciones. Y una generación era 40 años. Tenía que pasar un lapso de 400 años. Por eso que Dios le prometió a Israel, rey de Judá. Pero ¿por qué no podía venir el rey de Judá? ¿Sabe por qué? Porque Judá tuvo hijo con su nuera de Judá, en su unión con Tamar. Vino a escena Fares y Sara, pero el primogénito era Fares. Del primogénito iba a venir el reino. Pero Fares no era un hijo correcto. ¿Ve usted? Él estaba operando, él estaba bajo esa maldición. Por eso, antes de leer aquí, queremos leer el libro de Ruth. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Usted se va a dar cuenta cómo es que llega a escena, ¿ve? David a la escena. Para que pueda entender estas cosas. Es importante, porque las cosas de Dios no son bromas, sus leyes, las leyes de Dios son tan perfectas. Usted mire hoy en la escena, ¿ve? Usted falle una letra, un número de su clave de entrar a su correo electrónico. Basta que falle uno, no le abre. Basta que usted falle en una verdad de la Biblia, se cierra el libro. Con Dios no hay bromas, con Dios no hay, ¿se me entiende, Señor? No. Con Dios hay exactitud, precisión máxima. Pero tiene que ser nuestro interés, no querer fallar, pegarle al blanco siempre. Entonces dice aquí, en el verso vamos a leer del verso 16. Y tomando Noemí el hijo de Ruth, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. De Booz y Ruth vino Obed. De Obed vino Isaí, y Isaí fue padre de David. Ahora, observe aquí la clave. Estas son las generaciones de Fares. Fares era el hijo de Judá con Tamar. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Fares 1, Hezrón 2, Hezrón engendró a Ran 3, Ran engendró a Aminadab 4, Aminadab engendró a Nazón 5, Nazón engendró a Salmón 6, Salmón engendró a Booz 7, Booz engendró a Obed 8, Obed engendró a Isaí 9, e Isaí engendró a David 10. ¿Se da cuenta? Por eso que Israel no podía tener rey. ¿Por qué? Porque la simiente de Judá estaba infectada. La simiente del reino estaba infectada, estaba bajo una maldición. Tenía que haber libertad, por eso Cristo vino a pagar el precio de la maldición. El precio, no podíamos nosotros volver a Dios así por así. Había una maldición de por medio, por nuestro nacimiento natural. Quedábamos bajo el juicio, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el reino va a venir a escena cuando la maldición es quitada, porque David está operando más allá de la 10ª generación. ¿Se da cuenta? Cuando David está operando en esa esfera, cuando David está operando en ese mundo, recién él puede entrar al reino. Y cuando él entra al rey, ¿se da cuenta?
Entonces hay dos cosas que tienen que tomar lugar. Dos cosas. La primera era entrar en guerra hasta una victoria total. Y la segunda, traer a escena el templo de Dios. Y de esa manera se establecería el milenio. Porque David, ¿ve?, es antes del milenio. Salomón es el tipo del milenio. Dos reyes. Salomón es el tipo del milenio. Por eso en los días de Salomón usted va a hallar que nadie le hizo guerra. Es el tiempo de paz, ese es el milenio. El tiempo donde no se levanta nación contra nación. Ese es el reino de Salomón. Pero antes de eso tiene que llegar, ¿ve?, un rey fuera de la maldición. ¿Se da cuenta? Fuera de la unión del nacimiento ilícito. ¿Ve? Entonces Fares entró de esa manera, uniéndose con Tamar, su propia nuera. Entonces tuvo que pasar 10 generaciones. Y cuando pasó, entró David. Y cuando David entró, David fue un hombre de guerra. Y cuando David quiso hacer el templo, para resumir, ¿ve?, Dios le dijo: no puedes, David, porque tú eres un hombre de guerra, porque tú has derramado sangre. Pero cuando sometas todos tus enemigos, entonces tu hijo me hará casa. ¿Se da cuenta? Ahora, se necesitó 2 hombres, 2, para traer a escena para el tipo de uno solo. Porque Jesús hizo las 2 cosas. La primera parte, Él vino, la primera parte de su ministerio, y entró en guerra. Guerra contra demonios que atacan a la gente en el cuerpo. Enfermedades. Guerra contra demonios que atacan a la gente en la mente, en su espíritu. ¿Ve? Ahí estaba este Gadareno. Ahí estaba María Magdalena. ¿Ve? Ellos no estaban enfermos en su cuerpo. Ahí estaba la samaritana. No tenían enfermedades en su cuerpo. Eran demonios en su deseo, en sus cosas, en tanta cosa. Y Jesús está haciendo guerra al mundo de demonios, atacando a sus hijos en la esfera del cuerpo y en la esfera del espíritu. Pero al último era en la esfera del alma. Y cuando Jesús hizo esa guerra, Él todavía no trajo a escena a su iglesia, a su pueblo. No llegó a la fase de ser el templo de Dios. Entonces, Él peleó y se enfrentó al enemigo final. ¿Quién era? El insulto, el vituperio. ¿Se da cuenta la saliva de soldados borrachos? Y se enfrentó a todo eso. Y venció. Se enfrentó a la cruz, se enfrentó a los clavos. Y fue crucificado y fue muerto. Fue enterrado. Peleó con la muerte. Y la muerte se enseñoreó. El sepulcro se enseñoreó. Pero luego se levantó victorioso. Una vez que se levantó victorioso, ahora sí, Él podía estar un lapso de 40 días predicando su segunda fase, instruyéndole para que ellos sean el templo del Dios viviente, para que ellos sean no solamente creyentes en la esfera natural, ahora Cristo sea en ellos, el Espíritu Santo en ellos. Entonces, de esa manera, en la segunda fase, ellos fueron llevados por el mismo Jesús a Hechos 2. En Hechos 2, la vida que estaba en Cristo ahora estaba en ellos. Las 2 fases lo hizo Jesús, uno solo, porque esa batalla significaba muerte. ¿Ve? La paga del pecado era muerte. Pero no lo podía hacer un solo hombre ya. Dios tomó 2 hombres para tipificar la obra de uno solo, Jesucristo. Es el mundo de Salomón y el mundo de David. Es el mundo de la obra final de Dios. ¿Ve? Entonces Jesús entró y peleó. Y luego se levantó y llevó a su pueblo. Y llegaron a ser, ¿qué? La casa de Dios. Pero aquí David peleó, venció. Pero luego tuvo que levantarse Salomón para traer a escena la casa de Dios, el templo de Dios. Pero acá uno solo hizo la labor de los 2. Pero para que llegara a escena ese templo, a la hora de entrar en guerra, en batalla, cuando la batalla está casi ganada, David derrotó y masacró a todos. Cuando ya está llegando la hora de edificar la casa, esa es la hora de la quinta copa. Esa es la hora donde se va a usurpar el reino. Porque esa casa, esos 7,000, cuando está llegando la hora de que sus que no doblan sus rodillas a Baal vengan a escena, Jezabel usurpó el trono. Jezabel tomó el poder, dominó, hizo lo que quiso. Pero Elías vino a golpear ese poder, porque Elías tiene el juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces, ¿qué es? En esa hora, Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos, es fuerte. Y ese hombre empieza a dar los consejos al que va a seguir su reino.
y es Salomón. Ahora observe, en esa hora David empieza a aconsejarlo, quién debería estar en su reino y quién no. David le dice, en mi reino ha habido mucha gente que no han vivido correctamente, que no me han agradado. Esos no van a estar en tu reino. Observe, él empieza a decirles, aquí, en el verso 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Joab era el general de David, el general del ejército de David. Lo que hizo dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol con paz, lo matarás. ¿Pero por qué David no lo mató? Tiempo de guerra. ¿Se da cuenta? Que en ese tiempo uno tiene libertad de expresar una vida cristiana al gusto de Dios o a nuestro gusto. Y Joab era un general. David le confió el dominio de su pueblo, un gran líder, un gran predicador. Pero no tenía obediencia completa David. Hacía, cuando quería le obedecía, cuando no. Cuando quería hacía su propio pensar, su propio desear. David no lo quitó del reino, David no lo quitó del puesto, pero no va a entrar allá. Mucha gente aquí piensa, sigo en el evangelio, hago las cosas mal, pero sigo en la iglesia, hago las cosas no como debe ser, pero todavía no me voy al mundo. Tampoco Joab salió del mundo de David. Joab no salió del reino de David. El punto es que no va a entrar al reino de Salomón. El reino de Salomón es el milenio. Nosotros podemos estar en la iglesia hoy, puede que no nos vayamos al mundo, pero es hacer las cosas como declara la palabra de Dios, porque si no, de nada nos servirá estar en la iglesia. De nada nos servirá hacer las cosas aquí regular más o menos o que nos parezca bien. En esa hora, David le dice a Salomón, Joab, un gran general, grandes batallas, grandes victorias, pero ha cometido errores. Y esos errores no lo vas a perdonar. ¿Se da cuenta? Y hay mucha gente, muy buenas personas, mucha gente, muy buenas, cristianos tal vez, en muchas áreas. ¿Ve usted? Pero cuando se trata de las ordenanzas de la palabra de Dios, cuando se trata del protagonismo en nuestras acciones, que debe dominar la palabra de Dios, allá debería dominar las palabras de David. Muchas cosas se lo dejó de lado y decidió operar conforme le parecía. Entonces, él no debe estar en tu reino, Salomón. Pero mire, dice, más a los hijos de Barzilai, Galadita, un gentil. Así es. Harás misericordia y que sean de los convidados a tu mesa. ¿Por qué? Porque ellos vinieron de esta manera a mí. Cuando iban huyendo de Absalón, tu hermano, también ellos harán misericordia. ¿Por qué? Me ayudaron cuando estaba en problemas, en situación difícil. ¿Quién es? David. David es tipo de Cristo. ¿Se da cuenta cuando el ladrón en la cruz lo ayudó a Jesús, lo defendió un poquito? Le dijo, estarás conmigo en el paraíso. David dice lo mismo. Estos galaditas, este Barzilai y estos galaditas me ayudaron. Ellos deben estar en tu reino. Porque David es Cristo. En tipo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ve? Y luego también le dice, mira, tienes ahí los hijos contigo a Semei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bejurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme el Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré de espada. Lo perdoné, me maldijo, me trató mal, lo perdoné. Pero ¿sabes? Pero ahora no lo absolverás tú, dice. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol, los matarás. ¡Qué tremendo! David empieza a instruirlo, no cualquiera que ha estado en mi reino debe estar en tu reino. Por eso no cualquier hermano que no importa si está en la iglesia, no debe confiarnos si no mantenemos en la iglesia. Debemos vigilar, como dijo Jesús en Mateo 7, no entrará el que me dice Señor, Señor, pero el que hace la voluntad del Padre. Señor, pero eché fuera demonios y hice grandes obras. Está bien, pero ni los conozco. Joab hizo grandes obras, conquistó grandes ciudades para David. Y no valía eso más que la obediencia, porque obediencia es más que sacrificio. Ahora, Dios vigila cuánto se obedece y se respeta su palabra. Entonces, cuando Él es instruido en estas obras, cuando el reino está traslapándose, observe lo que pasa. Dice la Biblia, aquí, el capítulo
capítulo 1. En esa hora, cuando estas instrucciones están tomando lugar, usted se dé cuenta, mientras estas instrucciones vienen, observe las cosas que tomó lugar en esa hora. En esa hora, David sabe que el que debería ser rey es Salomón. Y todos saben, porque años atrás, Natán el profeta, cuando nació David, había dicho, este será Salomón, este será el rey. Todos sabían. Pero en esa hora va a entrar en escena este hijo de David. Dice el verso 5, capítulo 1, verso 5 de Primera de Reyes. Entonces, Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Se sabía quién iba a ser el rey, pero subió en su corazón un deseo, yo voy a reinar. No me importa lo que Dios ha dicho quién va a reinar. No me importa de quién ha dicho Dios que es el trono, yo quiero reinar. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo? ¿En qué hora? En la hora donde está a punto de culminar las victorias de David y entrar en escena el templo de Salomón. Pero en esa hora sube al corazón de un hijo de David, pero que Dios no lo llamó para reinar. En esa hora sube un deseo de usurpar el trono. Por eso cuando miramos en Apocalipsis 15, el trono de la bestia, ese es un trono que no es de él. Es un trono usurpado. ¿Se da cuenta? En esa hora, ve usted, dice, yo reinaré, y se rebeló. Yo reinaré, y se hizo de carros, gente de caballo. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿qué haces? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué pasó? En esa hora hubo un silencio de David. Cuando él dijo, yo voy a reinar, y empezó a correr su voz por la gente. Y la gente ya había escuchado la voz primera, que Salomón iba a reinar después de David. Pero corrió otra voz, yo voy a reinar. Y David guardó silencio. No le dijo nada ni a Adonías, ni le dijo nada a la gente. Dejó que esa voz corra. Una voz para usurpar el reino, una voz para usurpar el trono. Por eso en esta hora Dios envió su palabra. Dios envió su mensaje. Para regresarnos una vez más a la fe original del bautismo en adelante. No ideas de hombres. Volvernos a la forma de la Biblia. Pero también va a dejar suelto que el hombre hable y que quiera subir al trono de la fe. El rey legal. Y corrió su voz. Y hubo un silencio. Parece que Dios no dijo nada. Se da cuenta que en esa hora empezó a florecer y a correrse esa voz por toda la nación del pueblo de Dios. Lo mismo hoy. En esta hora se ha levantado religiones como nunca en 2000 años. Cada uno dice, yo soy la religión verdadera. Yo tengo la verdad. Y nos llamamos metodistas. Yo tengo la verdad, nos llamamos bautistas. No tengo yo la verdad. Más de 1000 nombres. Y cada uno. Y nadie dice, sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero juntémonos. Hagamos ecumenismo, falsa unión. Y David guardó silencio. Pero ¿sabe qué? En esa hora, dice la Biblia, que este Adonías, ¿qué es lo que sucedió? Verso 7. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. ¿Quién era Joab? El general de David. En esta hora, este poder va a conquistar los poderes militares. El poder militar, ¿ve?, de la nación de Dios, del mundo de Dios, que es de Dios, ahora va a ser conquistado. Poderes militares van a ser puestos al servicio del falso rey, al servicio del usurpador. Al usurpador. Joab, el máximo general. ¿Qué más? Sacerdote Abiatar, poderes religiosos. Poderes políticos, poderes militares, poderes religiosos, los juntó. La política y la religión juntos. Todos al servicio del falso rey. Todos al servicio de la bestia y su trono. Todos contentos con esa voz de yo reinaré. Cuando ya se había dicho quién debería ser el rey. Lo mismo hoy. El tan solo hecho de llamarnos cristianos es para ser protagonistas en cada área de nuestra fe y cada verdad que creemos a la Biblia. Cada cosa que usted hace lo puede probar en la Biblia porque lo hace. Desde su bautismo en adelante usted puede probar. Me bautizo por aquí, por esto. Creo esto, por esto, por esto, por esto. Usted puede apuntar en la palabra de Dios. Esa es la fe correcta, es la fe cristiana. Pero en esa hora van a aparecer voces. Pero el pastor de allá dice, el reverendo dice, el presbítero dice, el papa dice. Y la gente, sí, mira, ¿qué dijo? ¿Qué más dijo Adonías? Dijo esto. ¿Qué más dijo Adonías? Dijo esto. ¿Qué más dijo el papa? ¿Qué más dijo el presbítero? ¿Qué más dijo el sacerdote? Y la voz ilegal, la mentira, llegó a ser más importante que la verdad. ¿No dijo Apocalipsis 13?
Se maravillará el mundo entero en pos de la bestia. Se maravilló la nación entera en pos de Adonías. Poderes políticos, poderes religiosos. Y dice la Biblia, observe, tanto el sacerdocio como los poderes políticos, el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los grandes de David no seguían a Adonías. Se quedaron solo los gentiles, un grupito, nada más en esa hora, fue un grupo pequeño, hermano, el que no siguió a Adonías. Escuche esto, ¿de qué manera va a conquistar y va a llevar gente? Verso 9, matando a Adonías, ovejas, vacas, animales gordos junto a la peña de Sogelet, lo cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, todos los hijos del rey, todos los príncipes, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. ¡Qué fiesta! Conquistó a todos. ¿Quién? El usurpador del trono. Conquistó a todos. Jezabel conquistó poderes políticos, poderes religiosos. Conquistó el trono otra vez. En el día del fin de la quinta copa también el trono estará conquistado por el poder falso. Y la gente estará presa de formalismo, de ignorancia de la verdad de Dios y del plan de Dios para sus vidas. Y tiene que venir uno más fuerte. Y ese más fuerte es la palabra de Dios. No hay poder más grande que la palabra de Dios. Jesús ni siquiera hizo que la gente confíe en Él. Jesús dijo, si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es una libertad natural. Usted no tiene cadenas naturales. Usted no tiene presión natural. Pero es tenerlo preso en su entendimiento con respecto al plan y a la voluntad de Dios. Con respecto a la obra de Dios. Porque hay mucha gente que está segura que Jezabel hacía la obra de Dios allá. Otros están seguros que era la obra de Dios, Adonías. Y mucha gente está seguro que la religión y tantas cosas es la obra de Dios. Dios no te cambia. Él es el mismo hoy por los siglos. Él no puede reconocer una iglesia que Él no haya dejado registrada, que es su iglesia. Y la iglesia que dejó registrada es la iglesia del libro de los Hechos. Cuando Él venga, no va a recibir otra. La gente dice, no, ya cambió. Él es el mismo hoy por los siglos. En Él no hay ni sombra de variación. Él no cambia. Los requisitos de ayer son los de hoy y serán los de mañana. Aleluya. Entonces, observe estas cosas. Estamos acelerando lo más que podemos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Cuando vemos aquí este rey falso tomando lugar y conquistando todo, en esa hora, Natán, el profeta, que conocía el plan de Dios, que vino por Samuel, que conocía la palabra de Dios, que vino a Abraham, que vino a Isaac, que vino a Jacob, que vino a José, que vino a Judá, y que vino por Samuel, y que vino a David. Natán va a Betsabé. Betsabé, una iglesia que vio el rey falso llenando. Igual la gente hoy ve el evangelio derrotado, mundano, y piensan que eso es normal. Eso no puede ser el evangelio tan débil y tan débil descaradamente si no fuera por poderes invisibles, si no fuera por poderes sobrenaturales. Y Betsabé miraba esas cosas. La gente estaba debilitada. Nadie que luchaba por Salomón, el verdadero rey. La gente hoy, no hay gente que quiera luchar por el verdadero cristianismo. Usted se da cuenta que ese deseo se acabó. También en los días donde el rey no va a tomar lugar. ¿Qué rey? Esto no era un rey cualquiera. Era el rey que va a traer a escena el templo de Dios. Era la hora donde el templo de Dios va a venir a escena. Y el templo de Dios viene a escena al final del Éxodo. Usted mire, final del libro del Éxodo, capítulo 40, el templo vino a escena. Entonces Dios entró y se unió con su templo. Apocalipsis 15, Dios entra y se une con su templo. Entonces 7 ángeles salen en Apocalipsis 16 con las 7 copas. Entonces, cuando miramos estas cosas, vemos aquí cómo es que el profeta ahora va a traer el juicio. ¿Quién puede vencer a este falso rey? ¿Quién podía vencer? Ve, a Jezabel, Elías. Y no iba a lograr libertad a todos. Mucha gente se iba a quedar con Jezabel. Pero 7,000, un grupo, un ataque. ¿Para qué son las 7 copas? Para libertar el pueblo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios. Leímos Éxodo 4. Yo desataré mis juicios, hijo, porque sé que Faraón no les dejará ir, sino por mano fuerte. La libertad que va a traer Moisés no es sino por juicios. La libertad que va a traer Elías no es sino por juicios. Los juicios de Dios contra Jezabel, contra Acab. Mire lo que le pasó a Acab, ni un solo hijo, no le quedó descendencia. ¿Quiénes trajo eso? Los juicios de Elías. Elías puso juicio en Acab, Elías puso juicio en Jezabel. Y vinieron los ejecutores de eso.
Entonces, aquí viene en esta hora este profeta Natán. Una vez más, Natán habla a Betsabé y le dice, ¿no sabes que Adonías va a reinar? Sí, le dice. ¿Pero sabes qué va a pasar? Si Adonías reina, Salomón muere. Si Adonías reina, Salomón muere. Oh, hermano, entonces Betsabé fue sacudida. No solo, mire el verso 12. Ven pues ahora, dice, toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de vida de tu hijo Salomón. Cuando tú ves la gente yendo a la fiesta, ¿a dónde vas? Oh, viajando, tal vez vuelos de avión, llegando por buses por todo lado. ¿A dónde van? La fiesta de Adonías, la convención súper de Adonías, el súper concilio junto a todos. No le importa si creen o no creen en la palabra, la cosa es que estar juntos. Tenía intereses políticos como este político allá que hizo el concilio de Nicea. ¿Ve? Constantino. No le interesaba la unidad de la fe, solo le interesaba que esté junta a su gente para hacer poderoso su reino. Lo mismo nosotros tenemos que interesarnos en la salud de la fe de la gente, no solo para hacer poderoso el reino del predicador. Si no estaríamos operando como Constantino. ¿Ve? Entonces, aquí lo mismo. En esa hora el profeta va a enseñarle a la iglesia, a Betsabé. Este profeta va a enseñarle un mensaje profético. No era cualquiera, tenía que ser un golpe profético. Por eso que los 7 copas están bajo el cuarto ser viviente, el águila, una unción profética. ¿Para golpear qué? Golpear el usurpador del trono. Golpear, ve usted, a la bestia tipificada aquí en Adonías, buscando quitar el reino a Salomón. Qué agresivo, qué decidido este Adonías. ¿Ve? Entonces le dice, para que conserves tu vida, ve, entra el rey. ¿Y sabe qué? El rey lo tenía, nunca dijo nada. Pero en esa hora, ¿sabe qué? Se dejó libertad para que la gente decida, a ver, si ya tiene la verdad, a ver qué van a hacer. Y cuando la gente empezó, fiesta aquí, todos se identificaron. Cada uno tomó su lugar, cada uno tomó su posición. Claramente ahora ya se sabía quién estaba con quién. Llegó la hora de identificarse. Y en esa hora, cada uno tomó su lugar. En esa hora, los que realmente estaban, no se sabía quién estaba con Adonías porque se corrió esas voces. Hizo mensajes y todo por el estilo. Pero Dios permitió esta escena. David cayó, guardó silencio. Hasta que llegó el momento donde todos vieron victoria en Absalón, en Adonías. Donde todos vieron gloria en Adonías. Donde todos vieron poder en Adonías. Y la gente fue con Adonías. Pero había unos con ojo de águila que vieron que eso no podía tener éxito. Por más pequeña que sea la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca será derrotada. La palabra de Dios nunca será vencida. Dios no hace una promesa que no pueda cumplir. La palabra de Dios siempre saldrá adelante. La promesa de Dios siempre saldrá adelante. Pero tuvo que haber un tiempo donde la gente haga su decisión, donde la gente decida de qué lado va a estar, de Adonías o de... Lo mismo, Dios ha dejado hoy día un día de decisión para que usted y yo decidamos de qué lado vamos a estar, del lado de la palabra de Dios o del lado de una religión, de un predicador, de un compañerismo. Solo hay 2 lados, la palabra de Dios, o nuestro propio sentir, nuestra conveniencia, nuestro propio interés. El predicador tiene que decidir de qué lado estar del lado de la palabra de Dios o del lado de defender sus intereses económicos. Tiene que decidir de qué lado estar. Por eso hermano Branham decía, ¿por qué eres predicador? ¿Porque te va a ir mejor? Uno tiene que decidir si ese es el motivo. Se va a acobardar cuando tenga que hacer frente a estos poderes. Que la gente esté infectada. Todos estaban infectados con estos poderes. Babilonia tenía infectado a todos. Y Elías va a libertar 7,000. Y en este caso Natán va a golpear también a este poder que va a usurpar el trono. ¿Se da cuenta? Entonces en esa hora, los dos grupos, justo antes, 2 grupos tomaron lugar. El reino de David, en el reino de David, todo parecía una sola iglesia. El reino de David, todo parecía una sola iglesia. Un solo mensaje, una sola fe. Pero cuando llegó un tiempo donde David cayó, y cuando David cayó, salió otra voz. Y cuando salió esa otra voz, se mostró que no todos eran de la misma fe. Otros se dejaron seducir. Adonías vino con halagos, vino con comidas, vino con regalos, vino con ofertas. Y mucha gente cayó en esas ofertas. Daniel 11. Ese anticristo, dijo Daniel 11, conquistar el reino con halagos, con lisonjas. Daniel 11. Ese vil, Pablo lo miró y vio lo mismo. ¿Cómo se sentará en el templo de Dios? ¿Cómo se sentó en el templo de Dios? En ese pueblo de Dios, Adonías.
¿Cómo se sentó Jezabel? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver cómo es que la copa, la quinta copa, es suelta al trono de la bestia. ¿Qué era? Un entendimiento, una revelación de cómo quebrar los logros que ya había alcanzado Adonías. Alcanzar, ve usted, detener el avance de este falso rey. Usted se da cuenta que el cristianismo mediocre, tibio, que profetizó Apocalipsis, ha avanzado en gran manera. Se ha inundado, el mundo está inundado. Ahora ya no es nada raro. Ya no hay diferencia. Ni siquiera en el vestir, ni siquiera en lo físico hay diferencia. Del cristiano con el del mundo, no lo hay. Avanzó tanto el reino errado. Parece que ya no tendrá éxito. Hablar de verdadero cristianismo, hablar de estar del lado de Salomón en esa hora, era muy difícil. Porque parecía que ya no había gente. Cuando hablaron, ¿quiénes están por el lado de David? Esos gentiles, esos valientes, que la Biblia lo llama. Pero se veían ancianos. ¿Quiénes eran? Los peleteos, los cereteos. Usted vaya a ver más adelante. Ellos lo llevaron a coronar. Eran los gentiles que habían peleado por David. Ahora, esos gentiles una vez van a pelear por Salomón. Los que llevaron al trono a David son los mismos que llevan al trono a Salomón. ¿Quién eran? Gentiles. Para mostrar, antes que David sea rey de los judíos, fue rey de los gentiles primero. Para mostrar, antes que José vuelva a sus hermanos, cuando ellos lo rechazaron, antes que José vuelva y se dé a conocer a sus hermanos, él tiene una esposa gentil, la Senat. Eso es lo que a los judíos se les escapa, eso es lo que a los rabinos les duele. Pensar que hay un pueblo mayor que los judíos, no pueden aceptar los rabinos. Pero la Biblia declara, se declara cómo es que Salmón, el poderoso guerrero, tomó una mujer gentil, Ram. Cómo es que el poderoso Boaz de Betlehem tomó una mujer gentil, Ruth. Aleluya. Es lo mismo. Entonces, aquí, todos fueron engañados, seducidos, pero no estos gentiles. En esa hora no era fácil quedarse con Salomón. ¿Por qué? Nadie decía nada a favor de Salomón. ¡Nadie! Ni el rey David. Todos guardaron silencio. Era un silencio total a favor de Salomón. Pero era un aplauso total a favor de Adonías. Esa era una hora difícil, dura, de decisiones. Y cuando gente tal vez estaba claudicando, yo voy a reinar, y se hizo público, entonces decían, a ver qué va a decir David, se quedaron ahí. Y David no dijo nada, agachó la cabeza. ¿Está de acuerdo? Y empezaron a moverse. Cada vez el movimiento se hizo más fuerte. Al final fueron conquistados todos. Solo se quedó un grupo, pero en esa hora de silencio, el profeta empezó a enseñarnos las claves a Betsabé, una iglesia, una mujer. Cómo quebrar, cómo romper el poder del falso rey, el usurpador del trono, el trono de la bestia. Ahora Dios va a golpearlo. ¿Por qué? ¿Por qué va a golpearlo? Ve, porque él ha invadido su trono. ¿Por qué va a soltar las copas sobre la tierra? Porque es la tierra de Dios, es el mar de Dios, son los ríos de Dios, es la naturaleza de Dios. Cuando Jesús dijo, tenía alguien su tierra y sembró su simiente correcta, su trigo, pero vino un malo en la tierra que no era de él, sembró su cizaña. No puede reclamar a la hora que el dueño venga a escena. ¿Lo arrancamos, Señor? Déjalo. En la cosecha yo me encargo. Esta es la hora de la cosecha. Esta es la hora del fin. En esa hora, esa quinta copa viene a escena. ¿Qué es esa quinta copa? Un secreto. Una obra secreta. Un ataque secreto. Pero mortal para el falso rey. Para el usurpador. Adonías no va a poder quedarse en pie ante ese ataque. Adonías no va a poder sostenerse después del ataque de este poder. ¿Qué es? Oh, hermano, eso es en el mundo natural, eso es en el mundo general, tanto para una edad, tanto para todo el mundo, porque esta es la hora de una obra total. Es la misma obra en el mundo de una persona. Es la misma obra, solo que la única diferencia es el tamaño nada más. Pero es la misma obra, la misma forma, las mismas claves, las mismas estrategias. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta cómo es que entró. Y en esa hora un mensaje va a salir. Una vez más el rey va a volver a hablar. El león va a rugir. Porque el león, Apocalipsis 10, el ángel descendió y rugió como un león. El león es el rey. El rey es el de la tribu de Judá. En esa hora, oh hermano, cuando todos han tomado su lugar, cuando ya no hay retroceso, cuando ya no hay marcha atrás,
Cuando ya no hay para decir, no, 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 ya está registrado quién está de este lado y quién está de este lado. En esa hora el león va a rugir, 7 truenos. Aleluya. El león va a revelar quién está correcto, quién está errado. ¿Se da cuenta? Usted. Dice aquí. Entran a la presencia del rey. Entra al secreto del rey. Pero ahí entra entendiendo su promesa. Entonces, dice el verso 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. ¿Se da cuenta que los versos decía, David no le estorbó? David no dijo nada, guardó un silencio. Después que la verdad sale, se guarda silencio. Después que Dios dijo en Génesis, de este árbol comerás y de este no, y guardó silencio. Luego vino el siguiente mensaje, come de este árbol, no vas a morir. Dios guardó silencio. Es lo mismo hoy. El mensaje sale y luego Dios guarda silencio. Y la gente toma sus decisiones. Unos por su sentir, por su ver, por tantas cosas. Y la Biblia registra cómo Salomón, cómo Adonías captaba a su gente. Y nos damos cuenta que Salomón no hace nada por su reino. Porque él sabe, ve, no debe luchar él para llegar al poder. Es lo mismo, la palabra no hace nada. David no hace nada. La palabra de Dios, tan simple, tan sencilla. Parece que cualquiera hace lo que quiere. Pero en esa hora, David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ahí entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey le juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado, por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, años atrás. Ese era el juramento. Pero guardó silencio. Y como él guardó silencio el rey, todos pensaron, el rey está de acuerdo, el rey está de acuerdo con esto. Porque hicieron fiesta, porque todo era a la vista impresionante. Pero hermano, está profetizado que el rey va a levantarse. Y él va a declarar lo que es su reino y lo que no es su reino. Ese es Apocalipsis 10. El rey tronó. Por el profético, 7 truenos. ¿Qué es eso? El rugido del rey. ¿Cuándo? Cuando la gente ya tomó su decisión. Cuando la gente ya se identificó con el usurpador. ¿Qué es? Cuando la gente ya se puso del lado de este trono en Apocalipsis 16. Entonces, se suelta la copa. Y cuando suelta la copa, deja que leamos después eso ahí. Pero mire aquí. Dice, como yo he jurado, por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, diciendo reverencia al rey. Dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaya hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. Llevadlo a Gihón, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, vive el rey Salomón. Oh, hermano, en esa hora el rey habló. Y en esa hora otra fiesta empezó a tomar lugar. En paralelo. 2 fiestas en paralelo. 2 movimientos en paralelo. ¡Aleluya! Esa es la Biblia. ¿Qué es el efecto de la quinta copa? Por eso en esta hora nos conviene usar nuestra voluntad propia de la manera correcta. Nos conviene que en esta hora tenemos que ser claro para nosotros. Dios no va a vindicar nada que no sea al ritmo de su palabra 100%. No es si lo dice Jonás. Oye, hermano, era tremendo. Abiatar, el sacerdote de David, dice que está bien. Joab, el general de David. El general de generales. El sacerdote de sacerdotes. Y todos los hijos del rey. Todos los príncipes del reino. Todos. ¿Vas a decir que están mal? ¡Qué fiesta! Pero el rey empezó a hablar. Y cuando el rey empezó a hablar, empezó un movimiento. Y parecía pequeño. Pero fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y usted va a ver que no dejó ni huellas del reino errado. La piedra cortada sin mano. La que vio David. No creo que entremos ya es tarde. Y Dios permite.
continuaremos esto mañana. Amén, amén, amén. Solo leamos una vez más Apocalipsis 16 y bueno, vamos a terminar. A veces nosotros podemos decir para nosotros todavía a veces las 10, ¿no? Pero para los hermanos yo he estado allá, para los hermanos es 2 horas más, para Argentina, Chile, Brasil. Y hay que pensar también en ellos. Entonces, terminemos leyendo esto nada más. Vamos poniéndonos de pie de una vez para terminar. Escuche, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. O sea, ¿cómo es que el ataque, o sea, usted vea, el ataque es al trono de la bestia, pero la gente se muerde sus lenguas de dolor? ¿Por qué? Ya tiene un reino, muchos súbditos. El logro, Satanás se encarnó. Corazón, dijo el profeta, cuando Dios viene y golpea a Satanás y a todo aquel en el que Él ha sido bienvenido. Y así en la esfera política, religiosa, en la que sea. Morían sus lenguas de dolor. Entonces, blasfemaron contra el Dios del cielo. Entraron en blasfemia porque esa verdad les golpeaba. Y empezaron a maldecir, a decir, está mal, está errado, es esto. Y entraron en blasfemia. No es simple eso, no es simple. Es muy profundo y muy sagrado. Que Dios nos permita continuar esto el día de mañana. Si es que tocamos este tema. Vamos a orar para finalizar esta reunión. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por estar, Señor, enfocando nuestra atención en verdades de tu palabra que contienen, Señor, luz, sabiduría, entendimiento en nuestros corazones, para poder mirar, Señor, cuán gloriosa es tu palabra, cuán profética es ella, Señor. Como tú dijiste, Señor, que el cielo y la tierra pasaría, pero cuán segura es tu palabra, Señor. No pasará sin cumplimiento. Con razón, dijo el hermano Branham, más seguro que estar en el cielo es estar en tu palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, pero no tu palabra, Señor. Y es que gracias por darnos esa ayuda y ese énfasis y por permitirnos esta noche, Señor, meditar de corto tiempo en ella. Que sea una bendición a cada corazón y un jalón hacia un sentir y un deseo que cada uno tome lugar, Señor, en un estudio personal de tu palabra, en un deseo de conocerte a ti, en la base, Señor, de tu palabra. Confiamos todo ello y te decimos gracias. Suplico tu bendición, Señor, para cada hermano en cualquier lugar donde tu palabra llegue, que sea una ayuda, donde cada uno halle, Señor, esos recursos para unirse contigo, Señor. Y eso es lo más glorioso que puede tomar lugar. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y antes que tome lugar en el rapto, Señor, Enoc tuvo que caminar contigo. Correcto, Señor. Y eso tiene que ser una unidad correcta antes de caminar juntos, Señor. Y que tu palabra nos instruya y nos enseñe, Señor, cómo ceder hacia lo que tú eres, porque tú sabes lo correcto y la verdad. Nosotros no, Señor. Y en el nombre de Jesucristo te agradecemos por todo. Y te damos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Vamos a agradecer al Señor. Dios lo bendiga. Dios bendiga también al hermano que nos visita. Señor lo bendiga. Un gusto. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a todos. Aleluya. Vamos a agradecer al Señor. Tenemos un canto más de los Dios hermanos bendiga de también Tumbes. al hermano que nos visita. Soldados invencibles. Arruinaremos el reino de Adonías. Gloria al Señor. Aleluya. Dios lo bendiga a todos. Aleluya. Vamos a agradecer al Señor. Tenemos un canto más de los hermanos de Bendiga también Tumbes. al hermano que nos visita. Soldados invencibles. Thank